Bueno, son las 3 en punto. Yo creo que podemos empezar puntualmente. Al final, la primera parte de la presentación es un poco introductoria de bienvenida. Entonces, la gente ya se irá incorporando poco a poco los que falten. Voy a empezar a partir. ¿Vale? Más que nada, para romper un poco el hielo, ustedes en la pantalla, imagino que se ve bien, eh, tienen un Menti, que si no sé si lo han usado alguna vez. Lo he hecho también para saludar, que ahora encendieron la cámara, a Esteban y a Marcos, buenas tardes, y a María, que estaba de Buenas antes, que tardes. nos van a acompañar en el día de hoy. Entonces, como decía, bueno, antes que nada, bienvenidos a todos a la presentación, el webinar de hoy, que se llama Ibergis, plugin de QGIS, modelaje integrado 1D, 2D para inundaciones y drenaje urbano en QGIS. Vamos a arrancar un poco la presentación. Ustedes se pueden ir uniendo a ese Menti, ¿vale? Que simplemente deben escanear el código QR o entrar en menti.com y entrar este código que ven en pantalla, ¿vale? Veo que ya tenemos a 6 personas activas, y así van a poder respondernos algunas preguntas para que pues, nosotros podamos hacernos también una idea de pues, quién atiende al webinar y vamos a conocerlos un poco mejor. Si estuvieron en el webinar que hicimos la semana pasada sobre Giswater, pues seguimos el mismo formato de Menti, que es muy interactivo y muy interesante. Vale, tenemos ya 15. Vamos a arrancar un poquito porque al final pues es una buena cifra. Y vamos a arrancar un poco con la primera pregunta, ¿no? Para saber desde dónde se conectan ustedes hoy, para conocer pues si tenemos representación de más de un continente. Pueden pinchar en el mapa y vamos a ir viendo reflejado pues su procedencia. Probablemente no sea tan internacional como ayer, que teníamos la presentación en inglés. Obviamente tenemos más representación de la península ibérica. Ahí también aparece un puntito en Emiratos. Todo muy ibérico. Alguien en Sudamérica, perfecto. Muy bien. Muy bien. Va apareciendo gente de Sudamérica. Pues bienvenidos también y buenos días por ahí. 15 de 21. Vamos saltando a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que lo describe mejor? ¿Cómo se describiría mejor su rol actual, ¿no? Si ustedes vienen de consultoría, ingeniería, vienen de una compañía de aguas, vienen de la academia, de la investigación y desarrollo, si son estudiantes, si son desarrolladores o si son pues, cualquier otra procedencia. Tenemos claramente mucho consultor, mucho ingeniero, que al final es lo más habitual. También tenemos algunas compañías de aguas, ¿no? También podrían usar la herramienta del Ibergis para sus modelaciones. Muy bien, excelente. Siguen respondiendo. Cualquier persona que haya llegado un poco tarde, creo que aún se está presentando el código, por lo tanto podrían juntarse a Menti con este código e incorporarse a las respuestas. También va a ser el método luego para hacer preguntas. Al final de las presentaciones vamos a ver preguntas y se van a proyectar en pantalla a través de Menti, por lo tanto les invito a todos a incorporarse. Iremos otro más. Venga, siguiente. ¿Qué tan familiarizado estás con el modelado en inundaciones 1D, 2D? ¿No? Aquí bueno, antes de arrancar,
Creo que muchos de ustedes pues tendrán la comprensión como mínimo básica de qué es el modelo 1D y el modelo 2D, ¿no? El 1D sería la red de drenaje en una sola dimensión y el 2D sería la modelización, además de la red de drenaje, también en superficie, ¿no? Dos entornos que trabajan juntos, pero que describen distintos comportamientos físicos del agua y que a nivel de herramientas, pues es difícil tenerlos juntos, ¿no? Es lo que vamos a ver hoy a través de Ibergis. Vale, tenemos bastante gente con comprensión básica eh, y algunos que ya están pues avanzados y ejecutando modelos activamente que pues deberán tener menos introducción, pero vamos a hacer unos casos pues verdaderamente introductorios, ¿vale? En cualquier caso, van a servir a todos ustedes. ¿Y dónde se ejecuta la mayor parte de su flujo de trabajo, ¿no? Si se ejecuta solamente en el GIS, si se ejecuta también en GIS y luego software de modelado, solo en herramientas de modelado o en hojas de cálculo y de forma manual, ¿no? Y Vergis lo que pretende es integrar solo en el GIS esos cálculos, ¿no? Esos modelados de inundaciones en una única herramienta. Que esto veréis que la siguiente pregunta pues es bastante similar. Muy bien. Mucha gente pues utiliza dos softwares, ¿no? El GIS y el software de modelado. Que esto, bueno, aquí tenemos una pregunta bastante similar. Entiendo que debería coincidir que se usan pues de dos a tres herramientas, ¿no? Rara vez se usa una plataforma integral. Ahí vemos cómo sube claramente el de dos a tres herramientas. Dejo un momento. Vale, y la pregunta, ¿qué herramientas se utilizan actualmente, no? ¿Se está utilizando ya Iber o Ibergis? ¿Se está utilizando Swim? ¿Se está utilizando ECRAS? Otras herramientas que hemos eh, puesto como posibles respuestas. Infoworks, tenemos un ECRAS también con Swim. Muy bien, ECRAS y Swim dominando la rueda de resultados. Tenemos un par que tienen desarrollos a medida o propios. Excelente. Sería bueno saber exactamente a qué se refieren, si luego quieren dejarnos un mensaje en el chat o a través del propio Menti. Sería bueno también verlo. Vale, y aquí tenemos una propuesta de página de Menti en que ustedes pueden escribir qué les viene a la cabeza cuando hablamos de open source y de open access, ¿no? De este tipo de herramientas abiertas. Yo lo que aquí, introduciendo un poco también la sesión de hoy, que ahora vamos a pasar la palabra a los compañeros, el reto del Ibergis es básicamente lo que ya hemos estado hablando, ¿no? Integrar los cálculos de caudales y velocidades de los conductos junto con la propagación sobre la superficie, ¿no? Dos mundos que son matemática y numéricamente diferentes, pero que Ibergis pues, consigue integrar. Y esto es el resultado de la investigación y el desarrollo, de la integración con el 1D que tiene Swim y el 2D pues que ya tenía Iber con el Ibergis que integra todo esto en una interfaz GIS única. De todo esto pues nos van a dar muchos más detalles de cómo se llegó a este resultado Marcos, Esteban y luego María en una demostración práctica. Sí que es cierto que hay que hacer una aclaración respecto a lo que estamos viendo ahí en pantalla, ¿no? De que es el open source, el open access, es flexible, es programable, es adaptable, es unificable, es versátil, es interoperable. En este caso, el Ibergis es open access, es decir,
No hay coste de licencia, el software se puede descargar libremente y se puede distribuir, pero pues el código principal de la herramienta, digamos que no es público, no es exactamente un open source, pero sí que es open access, se puede acceder libremente a él, ¿vale? Entonces, bueno, vemos que un poco todas las respuestas que van apareciendo en pantalla. Como más grande significa que más gente ha estado respondiendo eso. Tenemos ciencia abierta, todo es lo bueno, ¿no?, que tienen los proyectos de open source y de open access, que es que son interoperables, se puede, sin caja negra, ¿no? No hay ahí secretos que queden escondidos. Sobre todo también es comunidad, ¿no? Yo añadiría ahí comunidad porque pues todo el mundo lo puede usar y todo el mundo puede dar su punto de vista y un poco crear una comunidad luego que te permita responder preguntas y foros activos. Venga, vamos avanzando y me gustaría ya presentar a los tres presentadores de hoy. Tenemos en primer lugar a Esteban Sañudo, que es doctor en Ingeniería Civil, desarrollador de Iber en la Universidad de La Coruña y investigador postdoctoral en la Xunta de Galicia. Tenemos a Marcos Sanz Ramos, doctor también en Ingeniería Civil, desarrollador de Iber, pero en este caso del Instituto Flumen de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y finalmente, María Guzmán, ambientóloga y Master GIS, colaboradora en la implementación de soluciones GIS en Vigeo, como también pues, es mi caso, y que también ha participado activamente en el desarrollo de Ibergis, ¿vale? Y María pues nos dará una demostración en directo de el desarrollo y Esteban Sañudo y Marcos Sanz pues nos darán un poco más un background teórico-técnico del proyecto. Pues, sin muchos más preámbulos, yo creo que ya pueden presentarse un poco más y ver, explicar más detalle los que realmente conocen de Ibergis como son Marcos y Esteban. Entonces les cedo la palabra. Creo que también os debo pasar las posibilidades de controlar remotamente. ¿A quién se lo Eh, paso? ¿A Esteban o a Marcos? Pásemelas a mí, Albert, porque vamos a hacer un poco como ayer. Voy a presentar yo esta primera parte y, bueno, si Marcos quiere ir interviniendo, aportando alguna cosa, pues obviamente es libre de ir apoyándome. Todo tuyo, Esteban. Vale, creo Tienes que el control a ver si porque para hay pasar. un poco de lag. No sé si ya he pasado la diapositiva. No, No, ahora ahora sí. sí. Vale, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por asistir. Veo que, bueno, tenemos una buena asistencia hoy. Vamos a hacer primero una pequeña introducción porque desde el equipo de desarrollo creemos que es bueno tener un poco de background de lo que hay detrás de la herramienta de Ibergis a nivel numérico. No vamos a ver ecuaciones, simplemente solo a ver un poco lo que hay detrás de la interfaz desde QGIS. Entonces a mí siempre me gusta empezar con esta primera diapositiva, ¿no? Qué es lo que buscamos? O sea, nos preguntamos qué es lo que buscamos cuando queremos realizar un modelo numérico, ¿no? Y cuál es este proceso, que aunque el usuario final no lo ve, pero sí que hay un proceso detrás, una metodología que para mí creo que es importante conocer. Entonces, nosotros tenemos nuestro proceso natural, que puede ser, pues bien, que queremos calcular, pues, la propagación del agua sobre el cauce de un río o la propagación de las correntías sobre una ciudad. Ese proceso natural se rige por unos procesos físicos que los podemos reproducir a través de un modelo matemático, ¿no? Este modelo matemático no dejan de ser ecuaciones que tienen cierta complejidad y que no tienen una resolución directa. Entonces, para resolver este modelo, nos apoyamos en lo que vienen a ser los modelos numéricos, que no dejan de ser aproximaciones que nos permiten resolver de una manera lo más aproximada posible este modelo matemático. Estos modelos numéricos los corremos en nuestros ordenadores o en nuestros centros de cálculo, que son los sistemas informáticos, para finalmente tener los resultados de la simulación numérica, que pueden ser, pues por ejemplo, a nivel hidráulico, pues un mapa de calados o un mapa de velocidades. Veo que esta foto era un GIF y el Mentimeter no deja tener GIFs, así que bueno, aquí en teoría debería verse
propagándose pues una escorrentía. Entonces, nosotros como modelo numérico somos desarrolladores del modelo Iber, que es un modelo de flujo bidimensional que nació en el año 2010 a raíz de dos tesis doctorales de Luis Cea y Ernest Bladé, Tourbillon y Carpa respectivamente, en el que esta primera versión nos permitía resolver pues, la hidrodinámica, la turbulencia, el transporte de sedimentos sobre una malla 2D y con una interfaz en la que podríamos hacer integrado todo este proceso. Iber hasta hoy ha ido evolucionando con los años y aumentando en capacidades. Por ejemplo, se pueden resolver roturas de presas, modelos de calidad de agua, hábitats fluviales, fluidos no newtonianos. Pero dos hitos importantes dentro de esta línea temporal en relación a lo que vienen a ser las inundaciones pluviales de las que vamos a hablar hoy son el módulo de procesos hidrológicos, en el que se incorpora un esquema para poder resolver estas ecuaciones que vimos antes de la manera más estable posible. Además, nos permite incorporar rasters de lluvia a nivel para poder contemplar una lluvia tanto a nivel con variación espacial como temporal y también incluyó varios modelos de infiltración para poder considerar cómo el agua absorbe esa lluvia. Y este fue un primer hito y el segundo hito fue la incorporación en Iber de un modelo de drenaje urbano, que en este sentido, Iber tiene un motor de cálculo para considerar el flujo unidimensional en tuberías y a mayores se acopló en el año 2023 el modelo Swing para que dinámicamente se pudiesen realizar inundaciones pluviales considerando tanto la red de drenaje como el flujo en superficie. Bien, y ya centrándonos pues, en estos modos de drenaje urbano, voy a ir un poco rápido porque esto es solo para dar un poco de background sobre la presentación que después hará María. Los modelos de hidrología urbana, como todos conocéis, generalmente tienen cierta complejidad. ¿Por qué? Porque en las ciudades la hidrología está completamente modificada, es decir, la hidrología natural que tendría esa cuenca no existe. Es decir, aquí lo que tenemos es una red de drenaje compuesta por sumideros, colectores, pozos de registro, incluso los tejados de las ciudades, que lo que hacen es evacuar de la manera más rápida posible la escorrentía que genera un episodio de lluvia hacia pues, puntos de vertido, depuradoras o hacia donde la quiera llevar el operador. ¿Qué pasa? Esta red entonces condiciona la duración y la extensión de la inundación en una ciudad, ¿no? Y puede tener dos escenarios de operación. Generalmente en condiciones normales, cuando llueve poco o cuando la red es capaz de evacuar esa cantidad de escorrentía, lo que tenemos es que el agua entra desde los sumideros perdón, a la red de drenaje desde los sumideros y desde los tejados y todo funciona correctamente, pero también tenemos el caso opuesto, que es que la red puede entrar en carga debido a que supera su capacidad y nos puede inundar zonas que a priori no deberían de inundarse. Entonces, estos dos escenarios es importante considerarlos. Como veis, son escenarios que son, perdón, son condiciones que son bidireccionales, entonces es importante considerarlos a través de modelos de drenaje urbano duales, que son los que consideran la escorrentía en superficie y la propagación a través de la red de drenaje. Con todo esto, como os decía, ya desde el año 2023, Iber incorpora de manera completamente acoplada y dinámica el motor de cálculo de Swing. Entonces, con esto tenemos un modelo de drenaje urbano dual 2D 1D que, como introdujo Albert al principio de esta presentación, es de libre distribución. O sea, lo podéis descargar gratuitamente desde la web de Iberaula. Entonces, ¿cómo es un poco la metodología con la que trabajamos? El flujo 2D se resuelve todo con Iber, incluso la transformación lluvia-escorrentía a través de un módulo hidrológico completamente distribuido. El flujo 1D se resuelve íntegramente en Swing. Tenemos este intercambio direccional de flujo entre la superficie y la red de drenaje, es decir, el agua puede entrar por los sumideros y por los tejados a la red y al revés, y el agua puede verter desde la red a la superficie a través de los puntos de vertido o de los pozos cuando entran en carga. También la herramienta tiene, el modelo, perdón, tiene herramientas específicas para la modelización de edificios y de tejados. Y finalmente lo tenemos todo paralizado en GPU para poder
abordar modelos grandes en tiempos de cálculo pues, relativamente pequeños. Y como mencioné anteriormente, estos modelos requieren una cierta cantidad de datos que, bueno, que puede llegar a ser significante porque tenemos por una parte como datos de entrada, todo lo relativo a la lluvia, a la hidrología, que la podemos meter o bien con rasters o bien con hietogramas, pero también después, como todo modelo bidimensional, tenemos que meter una topografía a través de un modelo digital del terreno, tenemos que introducir el número de curva, que es el modelo de infiltración que actualmente incorpora Ibergis. Después, para relacionar la rugosidad y otros parámetros que se utilizan dentro de las ecuaciones, tenemos que introducir los usos del suelo y a mayores de todo esto tenemos que introducir también la red de drenaje considerando toda su topología, tanto los pozos de registro como los sumideros, como las tuberías, etcétera. Entonces, concretamente esta red de drenaje generalmente tiene una estructura relativamente compleja porque requiere de tener una topología muy precisa, de que todo esté correctamente conectado, requiere de mucha información por elemento, como pueden ser, pues en el caso de los pozos, pues tener la cota superior, la cota inferior, tener qué tuberías conectan. En el caso, por ejemplo, de las tuberías es interesante tener pues el número de Manning, el diámetro, etcétera. O sea, necesitamos tener una información que tiene que ser completa y además la tenemos que gestionar de una manera lo más eficiente y lo más cómoda posible, ¿no? Entonces, generalmente nosotros en los softwares hidráulicos que solemos utilizar y concretamente hablando de Iber, pues veíamos un poco que toda esta gestión de atributos, toda esta gestión de topologías, pues se nos quedaba un poco eh, pues, poco user-friendly, por así decirlo, ya que no es concretamente un GIS. Y casi siempre, pues, por ejemplo, cuando construíamos los modelos, nos apoyábamos en software GIS para poder generar todos los inputs que después embebíamos dentro de Iber. Y con todo este proceso surgió la idea de por qué para este tipo de cálculos, para el drenaje urbano, por qué no integramos en todos estos procesos de gestión de pues, todo el preproceso de la información, incluso el postproceso de la información, en una misma interfaz que sea GIS. Y para eso vimos que QGIS, que también es software abierto, pues era un entorno muy amigable y muy propio para poder hacer este tipo de preprocesado de información y de postprocesado de información, por lo tanto decidimos integrar Iber en QGIS dentro de un proyecto nacional junto a Vegeo y otras dos empresas y esto es un poco la raíz de todo lo que os va a contar María, a la cual le paso la palabra. Muchas gracias, Esteban. Bueno, Albert, no sé si me tienes que dar el control de las diapos, sino, bueno, lo que sea más cómodo. Tampoco está silenciado. Vale, voy, es que el mouse estaba como aún controlado por Esteban. Vale, Se lo paso a María, que puedas pasar tú. Creo que vale, ya vale, estaría. sí, ya está. Vale, pues yo voy a explicar un poquito qué es Ibergis. Nada, 3 diapositivas y nos metemos directo a la demo, que estoy segura que muchos de vosotros queréis ver cosas. Así que bueno, empiezo con esta diapositiva simplemente pues para poner un poco en contexto que bueno, pues que tenemos unos datos que tienen que estar en un contexto para usarlos para llevar a cabo modelos hidráulicos que generen unos resultados y que estos resultados nos sirvan para tomar decisiones. Al final lo que buscamos siempre es tomar la mejor decisión posible y para ello pues surge lo que es pues Ibergis, que es este plugin de QGIS que integra Swim para hacer simulaciones 1D y Iber para hacer las simulaciones 2D. En este mismo plugin pues se llevan a cabo lo que es un modelo acoplado, es decir,
que los outputs de uno de estos dos programas es el input del otro. Así como podéis ver en la diapositiva, pues tenemos a un usuario que está interactuando a través de la interfaz de QGIS, porque esto al final es un plugin de QGIS. Eh, y bueno, pues a través de pinchar los diferentes botones, pues está interactuando con este plugin que integra ambos softwares y se generan las simulaciones hidráulicas y después hay un retorno de los resultados que se pueden ver en la interfaz GIS. No sé si algunos de vosotros identificáis cuál es este símbolo que hay un poco en el centro derecha de la diapositiva. Este es el símbolo del GeoPackage. Aquí simplemente pues queríamos eh, indicar que el plugin guarda los datos en un GeoPackage, con lo cual tú te puedes llevar el GeoPackage donde tú quieras, eso no está cifrado, es un formato geoespacial como muchos otros y bueno, pues en este caso son datos que están en un formato estándar y abierto y que pues lo podéis llevar a donde queráis y utilizarlo en el entorno GIS que prefiráis. Vale, entonces esta es la interfaz de usuario que nos presenta el plugin de QGIS. Ya os digo, no me detendré ahora a explicar las cosas de la interfaz, sino que ya lo veremos en la demo. Pero bueno, simplemente para que veáis que está todo muy integrado en un entorno GIS y que es una interfaz muy intuitiva. ¿Vale? Luego tenemos cómo se verían los resultados de una simulación 1D 2D con el típico raster de resultados y arriba pues un time controller donde podemos pues movernos a través de la línea temporal y ver qué resultado hay en cada time step de la simulación. Y muy rápidamente, pues también mencionar que de forma complementaria, pues también podemos pues visualizar los resultados de la simulación en un entorno web. Ya os digo, esto lo veremos a lo largo de la sesión de hoy. Así que, bueno, pues vamos a empezar la demo. Tengo que compartir pantalla, pero no sé exactamente cómo hacerlo. No sé, al ver si eso recupera el control de la presentación. Estás muteado. Ahora, No, vale, vale. em, Creo que puedes ya ahora sí, compartir tú directamente. ahora sí. Vale, pues vamos allá. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla en QGIS? Sí, perfectamente. Vale, pues lo primero que necesitamos es dónde y cómo descargar este plugin. Vamos a hacer un pequeño roleplay para que ustedes también lo puedan eh, reproducir. Simplemente abrimos un buscador y ponemos Hidráula, nos metemos en la primera y aquí hay que hacer 3 clics. ¿Vale? En esta primera página pues buscamos Ibergis y Ibergis todo el rato. Ibergis y aquí nos pone un poco de readme y algunas imágenes para que nos hagamos un poco una idea de este what to expect. Y ya está, y Ibergis otra vez. Se trata de buscar botones que donde pongan Ibergis. Entonces pinchamos. Ahí nos pedirá que iniciemos sesión y ya está. Entonces se nos descargará un zip que esto ya es el propio plugin. Entonces, abrimos el QGIS y ¿cómo instalamos este plugin? Pues vamos a complementos, a administrar e instalar complementos y nos vamos aquí, instalar a partir de un zip. Seleccionamos el zip y ya estaría instalado. En mi caso no voy a instalarlo porque ya lo tengo, así que bueno, os debería aparecer una cosa similar a esta. Entonces, en la pantalla inicial de QGIS,
que como podéis ver es un proyecto en blanco, pues os debería aparecer ya este icono que es el plugin Ibergis. Si pinchamos, nos aparece este primer diálogo donde nos pregunta, bueno, te podemos hacer tres cosas. Crear un geopackage vacío para iniciar nuestro proyecto o lo que fuera, o un geopackage con datos de ejemplo para que podamos explorar un poco más el plugin y sus funcionalidades. Luego, si ya tienes un geopackage que ya te has hecho tú o tu compañero o lo que sea, puedes simplemente crear un proyecto de QGIS que apunte hacia este geopackage. Y luego tenemos una tercera opción que es para si tú te has hecho un geopackage hace 3 meses o hace 6 meses y van saliendo nuevas versiones del plugin, pues que puedas actualizarte la base de datos que es este geopackage. Y ya está. En mi caso, yo ya tengo preparado un proyecto y un geopackage de ejemplo, así que lo que voy a hacer es simplemente lo voy a ir a buscar aquí en mi explorador de archivos, ¿vale? Y simplemente pues cojo el proyecto de QGIS y lo arrastro al programa. Aquí como podéis ver pues está cargando y aquí lo tenemos. Si os fijáis ya me ha aparecido la barra de herramientas de Ibergis. Iremos botón a botón visualizando un poco las funcionalidades que tiene cada uno, pero antes me gustaría pues hacer un repaso a la interfaz de usuario. Como veis en este menú de capas, pues están las capas distribuidas en tres grupos principales. Las capas de Swim, que quien esté familiarizado con el programa, pues ya debería notar que todas estas capas, que son capas vectoriales, pues corresponden a los objetos de Swim, a los propios objetos. Luego tenemos el grupo de capas de Iber. Aquí podemos ver, pues, tenemos el pluviómetro, los inlets, que son los sumideros, las boundary conditions, que son estas líneas por donde le decimos al modelo por dónde entra el agua y por dónde sale, los culverts y puentes, y luego tenemos los painlets, que son la versión con polígono de los sumideros. Me he preparado aquí dos imágenes simplemente para ilustrar un poco la diferencia entre un inlet y un painlet. La veréis enseguida. A ver, esto es un inlet, un sumidero normal, y esto es un painlet, una reja. Y ya está, no tiene pérdida. Luego tenemos esta capa. Vale, quizás aparezca con el zoom, sí. Que simplemente es una vista que nos muestra hacia dónde está conduciendo el agua cada uno de los sumideros. Y bueno, pues simplemente una ayuda visual a la hora de manejarse con el programa. Luego tenemos la capa de land uses. Si la abrimos, pues aquí simplemente es una tabla de atributos donde tenemos los tipos de suelo y con su correspondiente manning. Mencionar que nunca tendremos 2 o 3 tipos de suelos, sino que quizás lo normal es que tengamos un montón de tipos de suelo con diferentes mannings y con lo cual quizá necesitemos importar estos datos a través del IGN o lo que sea y mencionar que tenemos algunas herramientas que nos ayuden y que veremos más adelante. Podemos importar los datos en formato raster, un raster de rugosidades o a través de capas vectoriales. Y luego tenemos este tercer grupo de capas que son las que están más relacionadas con la malla, que esto es sobre todo del modelo 2D. Aquí tenemos los anchor points y anchor lines, que son pues estos elementos que nos ayudan a customizar un poco la forma que tiene la malla.
Luego tenemos la capa de edificios, que esto, igual que la capa del land user, pues lo normal es que vayamos al IGN o vayamos a cualquier servicio cartográfico y nos los bajemos desde allí. Aquí, como podéis observar, en esta capa de edificios, de cubiertas de edificios, pues tenemos datos importantes, por ejemplo, la pendiente, anchura, la rugosidad, el node, bueno, el junction, vamos a decir, al cual drena este tejado, así como los volúmenes de salida y los volúmenes de agua que quedan por la calle. Y luego tenemos la capa de ground, que es la capa de suelo, que esto también, bueno, va bastante relacionado con el land use, porque es esta capa la que tendrá pues las rugosidades, el número de curva, etcétera. Entonces, am, a ver si me dejo algo. Mm, Bueno, a nivel de capas diría que no. Simplemente, bueno, mencionar que estos son grupos de capas que están organizados así por una cuestión para organizar un poco mejor las capas, pero si yo quiero tener los outfalls aquí, me los puedo llevar sin problema. Em, vale, y ya está. Bueno, estos son los principales grupos de capas. Luego yo aquí tengo otras, pero son de apoyo y también de la cartografía base. Entonces, vamos con los botones. Si os fijáis, los botones, aparte de que son bastante pocos, están puestos en un orden específico. Eh, digamos que es un orden lógico porque antes de poder ejecutar el modelo, primero tienes que tener bueno, pues todo lo que es el archivo INP, tienes que tener un INP que corra, no que no esté roto por temas de topología, etcétera, y digamos que tienes que haber hecho una serie de pasos antes de poder ejecutar el modelo. Con lo cual, si vamos por orden, pues el primer botón que tenemos aquí es un importador de archivos INP, con lo cual aquí lo ideal sería que trabajaras tu INP desde donde tú quieras, desde Hisswater, desde Swim, desde el programa que tú quieras, y una vez lo tengas corriendo, lo puedas importar a través de este botón. Pero os quiero decir una cosa, las capas del swing están aquí. Si tú quieres montar tu swing en esta interfaz y con este programa, puedes, pero yo no lo recomiendo porque, bueno, hay herramientas que son mucho más ágiles para crear un archivo INP, entonces, pues, si te va el rollo masoquista, hazlo. Si no, utiliza otras vías para generar el archivo INP. Bueno, luego el siguiente botón pues es un gestor de boundary conditions. Básicamente son grupos bueno, de las boundary conditions, que son geometrías de tipo línea. Quizás en un momento de la simulación quieres probar cómo sería tu simulación si tuvieras aquí dos boundary conditions y luego hacer una segunda simulación poniendo las boundary conditions en otro sitio. Y simplemente pues lo que permite este botón es esta versatilidad a la hora de manejar las boundary conditions. Luego, ¿cómo creamos boundary conditions? Si os fijáis aquí, simplemente es esta línea que de hecho sigue la geometría externa, bueno, la arista del polígono que da hacia afuera. Entonces, porque era fácil, ¿no? Parece que como que es una línea recta, pero tú imagínate poner aquí una boundary condition, digamos aquí. Imagina que quieres hacer que todo esto sea una boundary condition, pues no vas a ir tipo vértice por vértice, dibujando una línea que perfectamente encaje con el polígono. Si te va el rollo masoquista, sí, pero si no, pues tenemos este otro botón que simplemente tú pinchas en el polígono
y ya te pinta cómo quieres que sea tu boundary conditions. El plugin ya detecta que esta es la cara del polígono que da hacia afuera, digamos, así que así de fácil se pueden crear. Luego tenemos este otro botón que es el gestor de objetos no visuales. Para la gente que esté familiarizada con Hisswater es básicamente lo mismo. Aquí tenemos pues eh, en este caso 4 elementos que son objetos no visuales. Y luego aquí tenemos una cosa interesante que son los rasters. Como sabéis, los rasters se pueden, bueno, los rasters o sea, los datos de lluvia se pueden trabajar en forma de raster o teniendo un pluviómetro y teniendo tu time series. Y pues, aunque es un objeto visual, porque es un raster, pues simplemente lo tenemos aquí puesto para, si tú quieres hacer una simulación con un raster de lluvia, pues que simplemente puedas importarlo. Y es tan fácil como nos ponemos aquí, le damos a importar, le ponemos un nombre al raster, que sería pues esta columna ideval, le decimos si este raster de lluvia es de intensidad o de volumen y buscamos el archivo y ya está. Básicamente eso. Luego tenemos otro botón que es bastante vistoso, que es el botón para añadir puentes. Eh, bueno, pues simplemente un botón que nos permite dibujar puentes. Yo voy a dibujar aquí uno a modo de ejemplo. Un puente, vale, hasta aquí más o menos. Igual me he pasado 3 pueblos, pero bueno. Y ahora en el momento de crear el puente, se nos abre este formulario tan chulo donde podemos ver, digamos, la longitud del puente y además una cosa que está súper chula es que podemos ver de forma solapada el, el raster de elevaciones. Si pinchamos aquí, bueno, ahora me ha pillado lo que es la cartografía de fondo y me dice que no es una capa válida. Sin embargo, yo la tengo aquí, que es esta del DEM, y aquí puedo visualizar un poco lo que es el perfil de las elevaciones que tiene el terreno. Aquí básicamente lo que está representando es que el puente está incrustado bajo tierra, pero esto tiene fácil arreglo porque sencillamente yo le cambio, digamos que en la distancia cero, que es aquí, pues le cambio la elevación al puente y se la voy a poner pues un poquito más arriba del terreno. Voy a poner, pues yo que sé, 45 y en el segundo segmento del puente, que está a 110 metros, que es esta distancia, pues voy a poner 45. ¿Vale? Y la elevación más baja, pues se la voy a poner también a una altura que no esté intersectándose con el suelo. Por ejemplo, pues podríamos poner 43 y 43. ¿Vale? Pues aquí tenemos el puente. Si queremos añadir más secciones para hacerle la forma de los pilares y tal, pues sencillamente seleccionamos una fila y vamos añadiendo. Yo aquí podría poner que a la distancia de 20 metros, pues tiene, yo que sé, una elevación de, no sé, 42. ¿Vale? Y mirad cómo me dice que 42 no tiene sentido porque es que se está como solapando con la elevación más baja. Entonces voy a poner 44 y pues ya se soluciona. Y, y bueno, un poco esto. La cosa aquí es ir dibujando las columnas jugando con la distancia del segmento del puente y la elevación máxima y mínima en cada uno de los puntos. Y aquí en esta última columna lo que se indica es si pasa el 100% del agua, el 85% del agua, etcétera. Si hay aquí un pilar, pues quizá tendría sentido poner que pasa, que por ese segmento del pilar pues pasa el 0% de agua y hasta ahí un poco esto.
Vale, entonces cuando ya hemos metido todo lo que son datos, si recordáis la primera diapositiva con la que he empezado la presentación, estábamos en lo que son datos de inicio, pues ya podríamos pasar a pensar cómo llevar a cabo el modelo hidráulico, con lo cual usaríamos esta segunda barra de herramientas que empieza con este botón de opciones. ¿Vale? Claro, como es un plugin que lleva a cabo modelos 1D y 2D, pues tenemos opciones de simulación de Ibergis y opciones de simulación de Swim. Y bueno, pues simplemente aquí quizás Esteban y Marcos pueden dar un poco más de detalle, pero para mí son, bueno, quien sabe de Iber y de simulaciones hidráulicas y de cosas así, pues quizás lo encuentre más familiar. Y ya está. Una cosa interesante es que en las opciones del plugin de Iber, pues puedes hacer la simulación con solo entradas o con la red completa. Si todavía estás trabajando la red, pero quieres tener pues algo preliminar, pues puedes hacer la simulación con esta opción. Y sin embargo, cuando ya lo tienes todo súper bien trabajado y tal, y quieres una simulación completa y al detalle, pues ya puedes tirar con esta. Y ya está, esta pestaña del Check Project no corresponde a las opciones de simulación propiamente, sin embargo, sí que te sirve para hacer un chequeo de qué tal están tus datos. Porque, como ha mencionado antes Esteban, que los datos estén impecables es imprescindible para llevar a cabo las simulaciones. Entonces, bueno, en este apartado se pueden customizar un poco estas opciones de cómo de bien quiero que se validen mis datos. Y luego ya en la última pestañita, pues hay opciones de raster. Como sabéis, el Iber, pues cuando ejecutas una simulación, te generan unos rasters de resultados que se tienen que pintar y se tienen que simbolizar. Pues cada uno de estos, pues simplemente te ofrece opciones para simbolizar estos rasters. Entonces, vale, cuando ya lo tenemos todo listo, pues podemos generar una malla. En mi caso ya la tengo creada, pero pues simplemente le daríamos a crear y aquí nos saldría un diálogo donde podemos gestionar las transiciones de la malla cuando ésta se encuentra con alguna geometría de edificio o lo que sea. Y aquí pues tenemos con qué valores quieres que cada triangulito de la malla, con qué valores de elevación, rugosidad y pérdidas quieres asignar a cada elemento de la malla. Y también tienes la opción de, aparte de, bueno, de generar la malla, mira si hay errores, porque a veces pues tenemos errores de topología y no los vemos porque son minúsculos, le damos a generar malla y aquello ya se genera mal. Entonces, pues tenemos esta opción que es que además tú puedes configurar qué cosas quieres mirar cuando generas la malla. En mi caso, voy a reciclar una que ya tengo, que es esta, bueno, son la misma. Si hago doble clic, pues se me carga una capa temporal. Nada, en unos segundos acaba. Y esta capa temporal, pues me enseñará cómo es la malla. En este caso creo que he cogido una malla con un cell size de 2. Vale, ya está cargando. Y por lo tanto, pues aquí me está cargando, creo que eran unos 500.000 elementos. Y aquí la tenemos. La idea es que en esta primera fase de preparar datos, pues vayas trabajando la malla, tal, arreglando los polígonos, poniendo anchor points porque quiero que la malla haga así y tal, y bueno, ir generando mallas hasta que quede la que más te guste. Y
cuando ya tienes esa malla definitiva, pues bueno, pues la puedes exportar como un raster o como un formato de Iber. Y ya está. Entonces, cuando quieres hacer una simulación, pues simplemente dices con qué malla quieres hacer la simulación y ya está. Y como podéis ver, pues puedes tener más de una malla. Entonces, cuando ya lo tienes todo listo para darle al botón, pues simplemente ejecutamos el modelo. Aquí nos sale un botón de opciones por si queremos repasar alguna cosilla de las opciones de simulación. Y ya está, le damos al OK y esto empieza a hacer la simulación 1D y 2D. Y ya está. Lo voy a cancelar para ser ágiles porque son y 50 ya. Entonces, digamos que se generan un montón de resultados y esto se mete en una carpeta. Porque claro, si hay que cargar de golpe 40 o 20 rasters, pues igual me interesa solo generar los resultados y no verlos de momento en el QGIS. Con lo cual para ello tenemos este otro botón donde tú le dices, dime dónde está la carpeta de los resultados. Yo en este caso pues le he dicho que está aquí y en este momento pues se me habilitan todas estas opciones. Entonces, pues si le digo que quiero cargar los rastros de resultados, me saldrá este diálogo. Vale, ¿cuáles quieres? Pues venga, todos. Entonces te los carga aquí en el canvas de QGIS y además te carga también la línea temporal para que puedas ir pintando, bueno, para que puedas visualizar cada raster generado en cada paso de tiempo. Entonces, para verlo un poco más claro, pues vamos a mostrar el de velocidades. Lo podemos esto poner en bucle y voy a esconder un poco esta capa para que se vea mejor. Y aquí lo tenemos. Son una colección de rasters que se han metido ordenados por time step en un fichero que es de formato NetCDF y esto es lo que permite pues, que cada paso de tiempo se pueda visualizar el raster que le toca en ese momento. Y ya está, puedo esconder también los edificios, pero como el agua ya esquiva los edificios, pues tampoco de esto. Y ya estaría. Podemos ver también esto mismo, pero en entorno web, que quizás también es bastante impactante porque además en entorno web se utiliza lo que se llama Cloud Optimized GeoTIFF, que es este formato optimizado de raster para el entorno web. Entonces, si yo me voy aquí, vale, pues aquí lo tenemos, es simple, es lo mismo, le indicamos dónde está la carpeta de resultados y él ya nos empieza a interpretar los rasters. En este caso, pues yo he seleccionado una T100 y quiero que la variable que me muestre sea la de la profundidad del agua. Y hasta aquí podemos jugar con el delay. Quizá esto 300 milisegundos va un poco lento, vamos a poner 200. Y bueno, pues aquí vemos visualmente esta lectura de rasters ordenada por paso de tiempo. Hay una cosa que me acabo de acordar y que no he mencionado, que quizá no le he dado la importancia que se merece, y es que los que nos hemos puesto a calibrar modelos hidráulicos y tal, donde más hemos sufrido ha sido en arreglar las geometrías, porque claro, si la geometría no está perfecta, ni puedes correr un swim, y la malla no se generará correctamente. Con lo cual, para ello, en la toolbox de QGIS tenemos varios procesos
individuales que hacen cosas específicas. Por poner un ejemplo, pues aquí tenemos el Check Project, que básicamente te hace como un chequeo de qué tal tienes tus datos. Y aquí, por ejemplo, pues sí que me salen cosas, no hay elementos con valores nulos, no hay elementos duplicados, lo cual pues, está genial. Pero en el caso de las geometrías, pues a veces también nos interesa saber dónde tengo la geometría rota o dónde me están intersectando los edificios con el suelo, dónde se están generando estas inconsistencias. Pues para ello también tenemos una batería de procesos que chequean la validación de la malla y además también pueden arreglar estos errores que se pueden repetir millones de veces en las geometrías de los tejados, en las geometrías, bueno, al final, en todos estos datos de entrada, con geometría y con no geometría, que si no están perfectos, lo que vendrá después no se podrá llevar a cabo. Y, y ya está, y eso es todo. No sé si María, tenéis... un Sí, pequeño comentario que sí, también se claro. pueden ver todos los resultados en la red de drenaje, tanto en superficie como en red, desde la propia interfaz. Ah, sí, 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 tienes Eso. razón, Esteban. Esto no lo he mencionado. Aquí en el mismo botón donde podemos visualizar los valores de raster, también podemos hacerlo con los vectoriales. Se nos carga aquí un montón de capas simbolizadas de forma bonita, donde muy rápidamente podemos ver que aquí tenemos los no de flooding, en plan que el agua se está saliendo por aquí. Entonces, aparte de visualizarlo de forma estática, pues también podemos hacerlo de forma dinámica. En este mismo botón, pues tenemos esta herramienta del profile, que esto la verdad que recuerda bastante a Swim. Y básicamente tú seleccionas un nodo inicial. A ver, un momento. Vale. Selección, a ver. Quizá tengo que esconder esto. Sí. Selecciono un nodo inicial y un nodo final. Le pongo agua, aquí marco un periodo temporal donde quiero ver los resultados de esta capa vectorial y si le doy a dibujar perfil, pues aquí me generará algo similar a... Uy, quizá he ido muy rápido. Aquí, esto. A lo que podría mostrar Swim. Entonces, si le damos al play, pues en lo que es el rango temporal de la simulación podemos ver los resultados de la misma. Eh, y ya está, pues aquí con un pequeño time controller y podemos ver cómo sube el agua y además verificar que, que aunque la cota esté más baja en el primer nodo, pues el agua se sale hacia afuera. Y a ver, sí. Y ya está, no sé, Esteban Marcos, si me dejo alguna cosilla, bueno, decírmelo, ¿eh? Si no, si tenéis alguna pregunta, pues estamos Claro, abiertos. muchas gracias María y a Esteban y a Marcos por la intervención de antes. Si quieren, vamos a por el turno de preguntas. Voy a volver a compartir pantalla porque les estaba indicando ahí en el chat que tienen la posibilidad de meter preguntas en el propio chat, pero si por favor pudieran llegar a ponerlas en el propio Menti, como estamos viendo que algunos de ustedes ya han hecho, pues excelente, ¿vale? Entonces, empezamos con la primera, vamos respondiendo. Yo la lanzo y la recoge Esteban, Marcos o María. Vosotros decidís, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo, nos preguntan, puede llevar montar un modelo básico como el que hemos visto en la demo? Es María o Esteban, Marcos, ¿cuánto tiempo nos podría llevar? Marcos, ¿quieres intervenir o...? Sí, os estaba dando tiempo para ver si os animabais, pero veo que estáis tímidos, así que todo depende. Un modelo como el que veis en la imagen, que tiene unas dimensiones relativamente pequeñas, es escala de barrio, la preparación de toda la información
puede llevarte unas horas. Mm, Lo que pasa que luego tienes que comprobar toda la topología, que todo sea correcto y eso es lo que realmente lleva más tiempo. Y una vez comienzas a generar la malla y ver que realmente es lo que es representativa de lo que estás haciendo, pues acaso 1 o 2 días te puede llevar fácilmente. Muy bien, muchas gracias, Marcos. Em, ¿Cómo se gestiona siguiente pregunta? ¿Cómo se gestiona el intercambio de caudales entre superficie y red? ¿No? ¿Es automático o hay que configurar algo manualmente? Bueno, esto, si os lo respondo yo, está completamente acoplado el intercambio direccional entre la superficie y la red de drenaje. De superficie a red, como comenté al principio de la presentación, puede ir a través de los invernales, en la que se resuelve la ecuación de vertedero y orificio para calcular el caudal que entra en la red, y también podría entrar a través de los tejados, porque hay tejados que obviamente están conectados a la red de drenaje. Y al revés, cuando se vierte desde desde, por ejemplo, un pozo de registro, desde un punto de vertido, pues se configura como una fuente en Iberal 2D, se introduce una fuente en la que se introduce ese caudal y se propaga. Entonces, por parte del usuario, solo habría que poner los coeficientes de vertedero y orificio de cada sumidero, que bueno, están más que testados y son conocidos a nivel, bueno, quien haya modelado sabe más o menos el orden de magnitud, y esto automático, no está todo dinámicamente acoplado. Vale, muchas gracias, Marcos. Tenemos muchas preguntas. No sé si nos va a dar tiempo de verlas todas. Em, No sé si hay alguna más relevante, por ejemplo, esta que estaba en el chat también me parece interesante, ¿no? ¿Cómo se compatibilizan las unidades, ¿no? Los diámetros, longitudes, rugosidades? ¿Se pueden modificar en el Ibergis o el archivo de entrada INP debería tener determinadas esas unidades para que se ejecute bien? No sé si se entiende la pregunta y se puede dar una respuesta. Eh, Trabajamos todo, Iber trabaja todo en sistema internacional y por lo tanto recomendamos también, recomendamos no, o sea, hay que utilizar también en Swing el sistema internacional de unidades. O sea, Perfecto. Siguiendo por aquí, ¿con qué versión, que también lo preguntaban antes, de Swim, Miver y QGIS se está trabajando y si hay planes de seguir actualizándose, ¿no? Junto a esos programas que, pues evidentemente, avanzan también y van liberando sus propias versiones? Podemos dar una recomendación esto de del, Iber, entiendo que la última, ¿no? en Iber vamos siempre asociando a la release de IberGIS, vamos asociando siempre el ejecutable de la versión oficial de Iber, y de QGIS, ahí María creo que puede decirnos exactamente más si el long term release o... Sí, la long term release, que bueno, en este caso yo he utilizado 340, que de hecho creo que es la última. No, la última LTR, eso sí. Ujú. Y por puntualizar, el tema de si tenéis algún modelo de Swim tiene que estar creado, ¿no? Con la 5.1, ¿no, Esteban? Sí, 5.1. Perfecto. Nos mudaremos a la 5.2, pero todavía estamos con la 5.1. En cuanto a esta pregunta, ¿no? La semana pasada presentaron Giswater y esta semana se presenta Ibergis. ¿Es posible integrar ambas herramientas? Sí, de todas, todas. Lo bueno que tiene Hisswater es que puedes generar archivos Swim como, como si fuera una churrera y así que el flujo de trabajo es clarísimo. Trabajas la red en entorno GIS con el plugin Hisswater, vas generando archivos INP de Swim y los vas trabajando en Ibergis. Es totalmente posible. Perfecto. Por ejemplo, esta que quedó ahí un poco a medias, que también la planteaban en el chat. Un flujo de trabajo viable con Iber sería modelar el microdrenaje en Swim, integrarlo mediante QGIS con los demás elementos topográficos y topológicos y luego simular el macrodrenaje en Iber.
Sí, totalmente. Ujú. Aquí es importante destacar que toda la hidrología en este enfoque que utilizamos se resuelve toda en Iber. O sea, en Swing solo utilizamos el motor de cálculo de Swing para propagar sobre la red de drenaje. O sea, toda la transformación lluvia escorrentía y todos los procesos hidrológicos que se suelen modelar, aquí no hay el concepto de cuenca de Swing ni subcuenca. Es todo en Iber. En Swing solo nos quedamos con la topología de la red. Muy bien. Y en cuanto a SUTS, evaluar medidas como SUTS o tanques de tormenta, eso entra en el desarrollo. Entra en el to-do, pero de momento estamos... eh, todavía no está en ninguna versión. Master To es la carta para Reyes, ¿no? Falta financiación, quizá. Si alguien. Por ejemplo, Muy bien. ¿Se puede correr la simulación de Iber independientemente de Swim? Entiendo que sí, ¿no? Y el propio Iber se puede correr sin IberGIS, ¿no? Como empezó. Sí, Sí, aquí hay que puntualizar un aspecto importante y es que lo que lleva consigo Ibergis no es todo Iber, ¿de acuerdo? Entonces, no todos los procesos hidrodinámicos están implementados en Ibergis y no todos los procesos hidrológicos están implementados en Ibergis. Sí que está implementado todo Iberswim, eso sí, pero teniendo en cuenta que tiene pues, unos procesos hidrológicos más simplificados. Aquí no lo ha mostrado María, pero por ejemplo, las pérdidas solamente está implementado el número de curva, que consideramos que es suficiente para poder hacer un análisis de drenaje urbano a escala de ciudad o de barrio o de calle. Es suficiente. exacto, la hidrodinámica está toda incorporada, pero sí que está muy enfocado al drenaje urbano. Esta primera versión de Ibergis, sí. Muy bien. Dentro de los resultados que se generan, la mancha azul quiere decir que el sistema de drenaje ya está en su máxima capacidad, el agua ya no puede ingresar, generando la escorrentía. Entiendo que. No, la mancha azul lo que representa es los calados en la superficie 2D. Puede ser que esa mancha azul sean calados que vayan a entrar posteriormente en la red de drenaje y no tiene por qué haber vertido, pues no tiene que estar en carga la red. Si la red entrase en carga, sí que podría generar manchas azules incorporadas a esas otras manchas del 2D, pero no, no. La mancha azul es los calados que hay en superficie, independientemente provengan de la lluvia o de entrada en carga de la red. Perfecto. Tema interesante, ¿no? Para quien se quiera formar. He visto que todavía no existe un curso de Ibergis. ¿Habrá alguno a nivel Estamos en formativo? ello. Sí. Habrá alguno. Obviamente debe haberlo. En cuanto a calidad, ¿no? Se puede modelar la calidad del agua si son sistemas combinados, por ejemplo. La, li- la lista de a los reyes también. Exacto. Sí. Perfecto. Em, ¿Es posible utilizar Iber para simular el funcionamiento de un sistema de riego con canales y tuberías? Esta pregunta se aleja un poco del concepto de Ibergis. Si está enfocado a utilizar el sistema riego mediante la simulación con Swim, sí, evidentemente que sí, porque al final no deja de ser una red, que tú lo puedes simular como agua que entra en carga y siempre está en carga, pero no es el objetivo para el cual se desarrolló Swim ni para el cual se desarrolló, por ejemplo, Ibergis. Pero bueno, se podría hacer algo. Muy bien. Y otra posibilidad, ¿no? La posibilidad de introducir el tema de la rotura de balsas, que sí que tiene Iber. También para el lista de Reyes. Sí. Bueno, Muchas evidentemente cosas. siempre hay Por eso he niveles. querido puntualizar que esta herramienta no está enfocada a cubrir todo lo que hace Iber. Iber tiene un montón de módulos de cálculo, un montón de funcionalidades y aquí GIS también tiene sus propias funcionalidades y sus propios módulos, pero no están todos en uno y no está previsto que estén todos de inmediato en uno y con el otro. Ya
Eso lo dirá el tiempo, pero de momento está enfocada esta herramienta para drenaje urbano dual, exclusivamente. Entonces, bueno, en función de cómo vaya evolucionando, veremos si incluimos o no incluimos más funcionalidades. Vale, en dos últimas dice, yo no uso Swim, solo uso Iber, pero la pregunta es, ¿puedo trabajar en QGIS sin necesidad de utilizar en absoluto Iber? Un Un poco poco en raro. relación a lo que hemos venido comentando, para funcionalidades, no sé si decir básicas, pero sí que no requieran, o sea, de hidrología, que solo utilices, por ejemplo, el número de curva como modelo de infiltración. Sí que podrías, y para hacer cálculo hidrodinámico, pues con alguna herramienta de puentes o de Culvers podrías, pero no podría ser sustituto ahora mismo de lo que viene a ser toda la suite de Iber, de todas las capacidades que tiene Iber. Y luego la otra, ya me adelanto al ver que creo que Ujú. Reginald, un compañero eh, de una universidad alemana, sí, eso ya está todo solucionado. Ya está. Teníamos un problema de volúmenes con con la versión paralelizada, porque como os comentaba, Iber puede correr también, Iber y Ibergis pueden correr también en GPU. Y, y pues cuando estábamos en desarrollo veíamos que en GPU tenía ciertas particularidades por cómo se resuelve el cálculo dentro de una tarjeta gráfica, pero bueno, eso ya está todo subsanado y ya el usuario no tiene que hacer nada. Aprovecho aquí para mandar un saludo a Orlando García, que es la persona que nos ayudó a paralizar, bueno, ayudó que hizo la paralización del código. No sé si anda por ahí, pero bueno, eso. Muy bien. Quedaron un par de preguntas más en el chat que os las voy a plantear también para no dejar a nadie sin respuestas, ¿no? Tenemos a Antonio que pregunta si se puede ver el perfil longitudinal de varios conductos. Y esto sí se puede. Simplemente pinchar dos nodos que estén, bueno, que formen parte de esos dos conductos. Ujú. Se puede extender más allá de un simple conducto, ¿no? Eso, Dentro de una lógica de que se te represente bien en pantalla, ¿no? Imagino. eso es. Vale, y otra de Antonio, ¿cuánto tiempo puede llevar una simulación dentro de QGIS versus Swim? Si hay mucha diferencia. Lo mismo, porque es que se ejecuta el mismo ejecutable de Swim, solo que lo hace por detrás. Tú no lo ves, pero es lo mismo. Así que lo mismo. Muy bien. Y la última, vamos cerrando, que ya pasamos de las 4 y casi cuarto. Pregunta Camilo, ¿la interfaz sirve también para alcantarillado combinado, teniendo datos de lluvia y cargas de caudal residual con curvas de consumo en periodo extendido? Sí, le puedes meter el tiempo seco igualmente que lo metes en Swing, se puede meter en Ibergis de la misma manera. Entonces, Muy bien, pues creo que prácticamente no nos dejamos ninguna. Vamos dando el cierre. Bueno, vamos a ver los que siguen en Menti, a ver si nos pueden dar el feedback de qué útil fue esta sesión para ustedes, para pues, tener un poco de feedback, ¿no? Empezamos bien. Muy bien, veo que muchos siguen conectados. Muchísimas gracias por estar ahí todo este rato. Excelente, ¿eh? Esteban, Marcos, María, lo habéis hecho muy, muy bien. Muchas Muchísimas gracias gracias por la también a invitación. todos. gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias. Vale, 9.5. Nos vamos contentos. Pues vamos cerrando. Bueno, cualquier pregunta ahí tenemos el contacto de Viseo, del cual formamos parte pues María y yo, pero también pues contactaríamos a su vez con Esteban y Marcos para cualquiera de los que tengan interés en seguir viendo, conociendo y pues implementando o colaborando con el proyecto de Ibergis que les presentamos. Entonces, sin más.
dejo de compartir y cerramos la sesión. Quedamos a su disposición para más preguntas a través del canal y también les invito a seguir en redes sociales a Vigeo. Como mínimo sé que nosotros estamos bastante activos para todo lo que es el proyecto Ibergis y otros proyectos que también llevamos, como saben, pues Giswater. Entonces ahí pueden tener también las últimas novedades de todo lo que vamos haciendo. Muchas gracias Sí, Gracias. que vaya bien. a Gracias. todos. Gracias. Hasta Hasta luego. luego. Chao.